Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, ministros y ministras, al cuerpo de Cristo en general. Que Dios les bendiga en esta hermosa, preciosa y maravillosa noche. Nuevamente nos encontramos en esta sesión denominada Preguntas y Respuestas Bíblicas. Le damos gracias a Dios, hermanos, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, por esta nueva oportunidad que Dios nos ha concedido. Estamos en una nueva semana, en una semana de gloria y de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener en este lugar a alguien muy especial, a mi hija Ana Daniela, que el Señor la bendiga y la guarde grandemente. Qué gran privilegio poder contar con nuestros hijos en las cosas del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, iniciamos con un tema sumamente importante, pero así como es sumamente importante, hoy en día es sumamente controversial entre el pueblo del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar toda esta semana acerca del día de reposo. Hoy en día hay muchas opiniones diversas acerca del día de reposo. Si debemos nosotros como cristianos guardar el día de reposo aún. Si nosotros como creyentes debemos de cumplir ese mandamiento o ya Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Vamos a ver en el transcurrir de la semana qué nos dice el hombre y qué nos dice Dios en su palabra acerca del día de reposo. El día de reposo originalmente, el día de reposo bíblicamente. Vamos a hablar, hermanos, acerca de qué es el sábado. Vamos a hablar acerca del día domingo. ¿Deben los creyentes en Cristo celebrarlo? Y si lo debemos celebrar, ¿cómo lo debemos guardar? ¿Y cuáles son las prohibiciones en ese día? ¿Y qué hay del día domingo? ¿Será el día domingo el día de reposo en estos últimos tiempos o será el sábado o el sábado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el hombre? Recuerda siempre que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos hoy dicen que el día de reposo, hermanos, era para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero ¿será que eso es cierto? ¿Qué nos dice la Escritura de esta gran verdad? Y el día de hoy vamos a dar inicio, vamos a remontarnos a los tiempos antiguos, desde el libro de los Génesis, y vamos a ver qué es un judío. ¿Qué significa la palabra israelita? Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel nació de un hombre llamado Abraham, considerado por muchos eruditos bíblicos como el padre de la fe. Abraham fue un hombre lleno de fe, un hombre que su fe actuó juntamente con sus obras, un hombre que caminaba con Dios y que sus caminos eran perfectos delante de Dios. Dios hizo una promesa maravillosa a este hombre llamado Abraham, al padre de la fe. ¿Y cuál fue esa promesa? Yo quiero que tome su Biblia, la abra, tome papel y lápiz y apunte estos textos bíblicos que serán de gran edificación para su vida espiritual y para nuestras vidas espirituales. Génesis capítulo 15, versículo 5, la primera promesa que Dios le hace a este hombre llamado Abraham acerca de su descendencia. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le hizo una promesa a Abraham, que la descendencia que saliera de él iba a ser tan numerosa como las estrellas que están en los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Una promesa que pasó de Abraham a su hijo Isaac, y de Isaac pasó a Jacob. Jacob, el hombre considerado un hombre lleno del poder de Dios. Jacob
el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo el gran privilegio de que de sus lomos nacieran las 12 tribus de Israel. Ahora, hermanos, algo maravilloso. Hoy vamos a hablar de la palabra sábado. Quiero que tengamos algo en claro, que para hablar del día de reposo tenemos que irnos a un calendario universal. Si tú tomas un calendario, los días de la semana son 7 días de la semana. Muchas veces creemos que el último día de la semana es el día domingo, pero no. El último día de la semana es el día sábado. Si tú tomas un calendario y te das cuenta, el domingo siempre va a aparecer como primer día de la semana. Siempre aparece a mano izquierda el día domingo como primer día de la semana. Es algo que hoy debemos de tener muy en cuenta y muy claro. La semana tiene 7 días, pero el último día de la semana es el día sábado. La palabra sábado o la palabra sabbat es una palabra de origen hebreo. Nos dice que es propia del idioma hebreo. En español se podría traducir como el día de reposo, bíblicamente. Interesantemente, esta palabra está unida lingüísticamente al día sábado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El día sábado, hermanos, es el 7º día de la semana. Toma un calendario y puede hacer esta comparación en su hogar. Si usted toma un calendario, se dará cuenta que el primer día de la semana siempre es el día domingo. Podemos verlo en la historia universal, ya sea en los medios, en las redes, en Google. Podemos buscar cuál es el primer día de la semana y nos va a parecer que el primer día de la semana es el día domingo. Y hoy muchos creemos que el día domingo es el último día o el 7º día de la semana, pero no. El 7º día siempre ha sido el día sábado. El primer día de la semana es el día domingo. Quiero que notemos algo, hermanos, sumamente importante. Hoy en día muchas iglesias, muchos ministros consideran que el día de reposo era única y exclusivamente para el pueblo de Israel, para los israelitas o para los judíos. La palabra israelita es sinónima a hebreo y a judío. Un israelita es aquel que desciende, que ha descendido de los lomos de Abraham, de esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Todo aquel que descendía de las 12 tribus de Israel era considerado como un israelita o un judío. Aquel que descendía de las 12 tribus de Israel. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que no por ser habitantes de una región en particular pertenecemos a esa región. Es como si yo naciera aquí en Santa Marta y diría, aunque yo nací en Santa Marta, pero no soy samario. Aunque yo nací en otra ciudad, pero no pertenezco a esa ciudad. De la misma manera acontece con el pueblo de Israel. Israelita no es aquel que lo es exteriormente. En estos tiempos, hermanos, la Biblia nos habla de que hay un Israel terrenal, pero también hay un Israel espiritual. Aquel hombre, mujer, que ha aceptado a Jesucristo en el corazón, ese es el verdadero israelita, según nos dice el apóstol Pablo. Y para ver esto yo quiero que me acompañes a las Escrituras. ¿Qué nos dice Dios acerca de esta gran verdad? ¿Será que todos los que nacieron en la nación de Israel son israelitas?
¿Qué nos dice el Señor acerca de esta gran verdad? Quiero que me acompañes. Toma papel, lápiz y abre tu Biblia y ves conmigo al libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo 2 y al versículo 28. Y vamos a sumergirnos en la palabra del Señor. Romanos, capítulo 2 y versículo 28. Mire esto tan importante que nos dice Pablo. Y nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Algo extraño que nos dice el apóstol Pablo. No es judío el que lo es exteriormente en su físico. No porque haya nacido en Israel es un verdadero israelita, no. Dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, la del corazón, no en letra, la alabanza de la cual no viene de hombres, sino de Dios. Interesante lo que el apóstol Pablo nos habla siendo inspirado por el Espíritu Santo. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Un Israel espiritual. ¿Quién es el verdadero israelita? Si la Biblia me dice que no es judío todo aquel que viene de Israel, ¿quién es entonces el verdadero judío, el verdadero israelita? Muchas veces creemos que por pertenecer a la nación de Israel somos judíos. Lo podemos ser en letra o en carne, pero en espíritu y en verdad, no todo el que proviene de Israel es un verdadero judío, un verdadero israelita. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero israelita? Veamos qué nos dice la palabra del Señor en esta noche. ¿Quién es el verdadero judío y quién es el verdadero israelita? Vámonos al libro de los Gálatas para ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta carta. Gálatas capítulo 3 y versículo 29. Gálatas capítulo 3 y versículo 29. Y nos dice algo interesante. Mire qué dice el apóstol Pablo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Algo interesante. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Ya vimos que el judío, el israelita, es aquel que viene de los lomos de Abraham, es de la descendencia de Abraham. Y nos dice la Biblia que los que son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Quiere decir que si tú aceptas a Cristo, hoy puedes entrar en ese linaje de Abraham, en un linaje escogido, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios, en una Israel espiritual, no de letra ni en carne, en una Israel espiritual que proviene de lo alto y no de la tierra. Por eso Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, la del corazón. Cuando aceptamos a Jesús como único Señor y Salvador en nuestras vidas, inmediatamente somos linaje de Abraham. La palabra linaje significa descendencia. Quiere decir que Cristo nos hace descendientes de Abraham según la promesa, herederos de salvación y de vida eterna. Algo importante, hermano, y un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros somos de Cristo, si tú hoy aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente la palabra dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Eres el verdadero israelita. Porque como dice Pablo en Romanos, no es judío el que lo es exteriormente,
No porque proceda de Israel es judío, no, el verdadero judío, el verdadero israelita es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Por eso el Señor dice en su palabra: me he reservado un remanente para este tiempo, una Israel espiritual que no ha doblado rodillas para Baal, un Israel que proviene del cielo y no de la tierra. Por eso el Señor le dice a los judíos: tú que tienes sobrenombre de judío, porque ellos tienen el sobrenombre de judío, pero se convertirán en judíos, israelitas espirituales el día que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Mientras no acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, seguirán siendo judíos en letra, en la carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La herencia que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob es la misma que hoy te promete a ti. Vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Pero ¿de qué manera esto acontece? Cuando tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, como mi Señor y Salvador, reconociendo que Cristo murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario, para que todo aquel que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió y dio su vida por nosotros. ¿Quién dio su vida por nosotros? Jesucristo, ¿verdad, mi amor? Sí. Jesucristo dio su vida por ti y por nosotros, para que nosotros ahora vivamos para Él, para que le entreguemos todo a Él. Él es el primero y el último. Lo demás queda en un segundo plano. Recuerda, no es judío, no es israelita todo aquel que proviene de Israel. Es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, la del corazón. Cuando aceptamos a Cristo y echamos el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo en el bautismo, como lo dice el apóstol Pablo en el libro a los Colosenses, esa es la circuncisión, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Cuando somos sepultados con Él, somos sepultados para muerte, como lo vimos en la sesión pasada, el significado del bautismo, y nacemos como una nueva criatura. Y se cumple la palabra que está escrita, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos convertimos en verdaderos israelitas espirituales, en esa nación santa, en ese pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Quiero que notemos otro texto como Pablo nos llama israelitas a todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 3, y vámonos al versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya. Si tu fe está en Jesucristo, serás una hija de Abraham. Si tu fe está en Jesucristo, serás un hijo de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos israelitas, judíos espiritualmente, no de letra ni en la carne, sino la Israel espiritual, el verdadero pueblo de Israel. Y allí es donde tú y yo debemos de pertenecer. Aunque hayas nacido en alguna ciudad, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo nací en Ciénaga Magdalena, pero no me considero cienaguero, me considero heredero de salvación, porque mi ciudadanía ya no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Ya somos judíos, israelitas espiritualmente, como lo dice la palabra de Dios.
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No te pierdas esa gran bendición. Y recuerda, no es judío el que lo es exteriormente. Por eso el Señor dice, tú que tienes sobrenombre de judío, porque aunque haya nacido en Israel, pero no eres un verdadero judío. Para ser un verdadero judío, un verdadero israelita, nos hace falta aceptar a Jesucristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Con esto, hermano, queda claro que este punto donde muchos lo mencionan, que el día de reposo era para el pueblo de Israel, estamos cometiendo un grave error, porque el verdadero pueblo de Israel son aquellos que han aceptado a Jesucristo. Aquellos que han aceptado a Jesús son los verdaderos israelitas, los verdaderos judíos, no de letra, sino en espíritu y en verdad, como lo dice el libro de Romanos y el libro de Gálatas. El libro, hermanos, estos libros que escribió el apóstol Pablo, muchos son difíciles de entender. Por eso Pedro dijo que muchas de estas cartas son difíciles de entender, donde muchos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. El verdadero judío y el verdadero israelita es aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, como lo vimos en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Anota estos textos bíblicos que van a ser de gran edificación para tu vida y para mi vida. Romanos capítulo 2, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y Gálatas capítulo 3, versículo 7. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, israelita. Porque el israelita es aquel que viene de los lomos de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo, nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, somos la verdadera Israel espiritual. No de letra, ni de carne, sino un Israel que proviene del cielo. Aleluya. Qué palabra tan hermosa, para que tú y yo hoy tengamos la misma promesa que tiene el pueblo de Israel. Terrenalmente, tú y yo hoy venimos a ser hijos adoptados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Israelitas espirituales, los verdaderos israelitas. Aleluya. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión la del corazón. Teniendo este punto claro, hermanos, podemos hablar del día de reposo. Teniendo claro que el día de reposo es para el pueblo de Israel, para los cristianos, para aquellos que han aceptado a Jesucristo de Nazaret, como lo vimos anteriormente. La palabra Sabbat muchas veces la encontramos en las Biblias. Encontramos la palabra día de reposo, que en la mayor parte de las Biblias aparece día de reposo, y esto equivale a sábado. Cuando nos dice esto equivale a sábado, la palabra sábado es una palabra de origen hebreo que se conoce con el nombre de Sabbat. Y Sabbat es propia del idioma hebreo, por eso los judíos llaman el día de reposo Sabbat, el séptimo día. Por eso al comienzo, hermanos, notamos que si usted toma un calendario, cualquier calendario que usted tenga en su hogar, se da cuenta que el domingo aparece como primer día de la semana. Hoy muchas personas creen que el domingo es el último día de la semana, pero no, es el primer día de la semana. La semana empieza desde el domingo como primer día y termina el séptimo día, el día sábado o el día sábado. Ahora, a pesar de los cambios, hermanos, que han transcurrido en las iglesias cristianas,
Aún hay testimonio de que el Sabbat o el día sábado es el séptimo día de la semana, conocido actualmente como día sábado. Es el séptimo día, nunca se ha cambiado ni se cambiará. Quizás vendrá alguien que intente cambiar los tiempos y la ley de Dios, como lo dice el profeta Daniel. Pero el día sábado es el día original, el séptimo día de la semana, no el domingo. El domingo es el primer día de la semana. ¿Dónde aparece la palabra sábado o sabbat por primera vez en la Biblia, en las Escrituras? En la primera sesión, hermanos, vimos que la Biblia se dividía en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los 5 primeros libros son conocidos como el Pentateuco: el libro de Génesis, el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se le conoce con el nombre de la Torá por el pueblo hebreo o por el pueblo judío. Los 5 libros escritos por Moisés o el Pentateuco. Y a la recopilación de los libros del Antiguo Testamento se le conoce con el nombre del Tanaj. El Tanaj hebreo es la recopilación de todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Sabbat? ¿En el Tanaj o en la Torá? En el Antiguo Testamento lo vemos en la creación de Dios. Quiero que me acompañes y veamos el versículo, el libro del Génesis. Génesis capítulo 2 y versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Dónde aparece por primera vez la palabra sábado o la palabra sabbat en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Vámonos al libro del Génesis capítulo 2 y versículo 2. Génesis capítulo 2 y versículo 2. Y nos dice la palabra del Señor: y acabó Dios el séptimo día. Ya vimos que el séptimo día, si tú tomas un calendario cualquiera, el último día de la semana te aparecerá el día sábado. El primer día de la semana aparece el día domingo. Por eso el domingo aparece de primero entre los días de la semana en un calendario. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algo interesante e importante. La palabra reposo, reposó en el séptimo día. La palabra reposo tiene la raíz de la palabra sabbat en hebreo. Se encuentra en forma de verbo. Reposó o reposar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Algunas personas, hermanos, expresan que el sabbat no se menciona en las Escrituras sino hasta Éxodo 20, que se dan los 10 mandamientos en el monte Sinaí que Dios dio a Moisés. Pero vemos que el mandamiento del día de reposo aparece desde la creación de Dios. Algo interesante. Cuando Dios creó al hombre, mire hermanos, Dios, además de que tuvo la delicadeza, mire esto tan interesante y quiero que le prestemos mucha atención. Además se nota que el Padre tuvo la delicadeza de crear al hombre en el sexto día. De esta forma permitió al hombre que fuera partícipe del sabbat o del sábado, compartiendo propiamente con el Padre en el jardín del Edén. Mire con el propósito que fue creado primeramente el hombre antes del día de reposo. Por eso el apóstol Pablo
y aún el Señor Jesucristo nos dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios creó al hombre en el sexto día con un propósito, y era para que el hombre participara en el séptimo día del reposo de Dios. Aleluya, algo interesante que debemos de observar, ¿verdad, mi amor? Algo importante, que Dios creó al hombre en el sexto día con el propósito de que el hombre también participara del séptimo día, del día de reposo, del sabbat o del sábado. Algo importante que nos dice la Escritura acerca de esto: permitió que el hombre fuera partícipe del sabbat, del séptimo día, compartiendo propiamente con el Padre en el huerto del Edén. Compartió el Padre, Adán, de ese descanso, de ese reposo. Aleluya. Vemos algo, hermanos, importante, y es que a partir de ese momento Dios separó el séptimo día de los demás días. Aunque todos los días se parecen, el lunes se parece al martes, el martes al miércoles, el miércoles al jueves, el jueves al viernes, el viernes al sábado, pero el séptimo día es diferente a los demás días. ¿Y por qué? Porque Dios hizo algo que quiero que lo leamos en el versículo 3 de Génesis capítulo 2. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y bendijo Dios, ojo a esto, al séptimo día. No dice Dios y bendijo Dios al primer día de la semana, no. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hace algo especial con el sábado o con el sabbat, y es que lo bendice y lo santifica. El único día que Dios bendice y santifica en el principio de la creación es el sábado, el séptimo día. Crea al hombre en el sexto día, y en el séptimo día el mismo hombre es participante del reposo de Dios. Dios tuvo esa delicadeza, hermano, de que el hombre participara del reposo de Dios en el séptimo día, de que compartieran junto el Padre con Adán. Aleluya. Algo maravilloso y una lección espiritual que nos deja este día de reposo desde el principio de la creación de Dios. Bueno, hermanos, el día de hoy hemos visto puntos importantes, ¿verdad, mi amor?, que cabe resaltar. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Inicialmente hablamos, hermanos, hablamos de la palabra judío, israelita. Muchos dicen que el día de reposo es para el pueblo de Israel, pero si detallamos bien las Escrituras, nos damos cuenta de que aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón es el verdadero israelita. Ese es el israelita espiritual. No es judío el que lo es exteriormente, en la carne. Quiere decir que no es judío todo aquel que proviene de Israel. Algo extraño. No es samario todo aquel que haya nacido en Santa Marta. Aleluya. No es cabimero aquel que haya nacido en las cabimas. No es barranquillero aquel que haya nacido en Barranquilla. Algo extraño. Y Pablo dice, no es judío todo aquel que provenga de Israel. Es judío aquel que lo es en lo interior. Y la circuncisión, la del corazón. Vimos que Gálatas nos decía que si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Quiere decir que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, inmediatamente hacemos parte de la Israel espiritual, de ese linaje escogido, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios
para anunciar las virtudes de Cristo. Y si nosotros somos de fe, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 7, todos los que son de fe son hijos de Abraham. Y los que son hijos de Abraham son los israelitas. Porque de Abraham, de los lomos de Abraham, vino el pueblo de Israel, el pueblo israelita. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Quiere decir que el verdadero israelita, el verdadero judío, es el que lo es en lo interior, aquel que ha aceptado a Jesucristo y que ha circuncidado su corazón al echar el cuerpo pecaminoso carnal en el bautismo, como lo dice Pablo en el libro de los Colosenses. Vimos también, hermanos, que para analizar este tema del día de reposo, estaremos hablando del sábado y del domingo, la importancia de estos 2 días. Vimos también que para hablar de este tema tenemos que tener en claro cuál es el primer día de la semana y cuál es el 7º día de la semana. Toma un calendario y ubíquese a su mano izquierda y verá que el domingo aparece como primer día de la semana y el último día de la semana es el sábado, el 7º día. Aleluya. Vimos también que la palabra Sabbat es propia del idioma hebreo. En español se podría traducir como el día de reposo. Interesante, hermanos, esta palabra lingüísticamente está ligada al reposo. Sábado, Sabbat y reposo. Vimos también, hermanos, en esta sesión del día de hoy que la palabra sábado aparece en el día de la creación de Dios, donde aparece por primera vez la palabra Sabbat o sábado en Génesis capítulo 2, versículo 2, donde dice que y acabó Dios en el día 7º, y el día 7º es el sábado. Toda la obra que hizo y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. El Padre reposó en el 7º día, en el sábado o día sábado. Y dice, y bendijo, algo importante que tenemos que notar el día de hoy, que bendijo no cualquier día, bendijo y santificó el día 7º porque en él reposó de toda la obra de la creación. Y un punto muy importante para que lo tengas en claro en esta sesión del día de hoy, que Dios tuvo la delicadeza de crear al hombre en el 6º día para que participara de manera activa del día 7º, del sábado, del día de reposo. El Padre, Adán, disfrutando, reposando en el huerto del Edén. El hombre fue creado en el 6º día con el propósito de que participara juntamente con Dios en el 7º día de toda la obra de la creación de Dios. Aleluya. La palabra reposo, hermanos, también vimos que tiene la raíz de la palabra Sabbat en hebreo. Aleluya. También, hermanos, es importante anotar en esta sesión del día de hoy que el día domingo es el primer día de la semana y el día sábado es el 7º día de la semana. Recuerda, no es judío el que lo es exteriormente, no es israelita todo aquel que provenga de Israel. El verdadero israelita es aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, como lo vimos en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta primera sesión. En el transcurrir de la semana nos estaremos sumergiendo, aleluya, estaremos nadando en estas aguas, aleluya, en la palabra del Señor, para meditar, analizar cuál es el día de reposo, el sábado o sabbat, o el domingo, el primer día de la semana. ¿Qué dice el hombre? Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Le damos gracias a Dios porque hoy tengo el privilegio de que me acompaña mi hermosa hija Ana Daniela en este lugar, acompañándonos en este maravilloso estudio. Si es la voluntad de Dios, estará con nosotros, aleluya, participando activamente
de estas reuniones tan maravillosas, de esta sesión denominada preguntas y respuestas bíblicas. En esta hora vamos a orar para darle gracias a Dios, para dar por culminado esta sesión del día de hoy. El día de mañana, si es la voluntad de Dios, nuevamente estaremos transmitiendo en vivo para seguirnos edificando acerca del significado del día de reposo y cuál es el día de reposo bíblico. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojitos y voy a orar por tu vida para que Dios siga derramando abundante gracia, aleluya, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Quieres orar, mi amor? Ora, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este nuevo día, Señor, por el pan, por el sustento de cada día, Señor, por la salud, Señor, y por la enfermedad. Te damos gracias, Señor, por los momentos de abundancia y por los momentos de escasez. Te damos gracias, Señor. Padre, te pido que sanes la vida de las familias que tienen COVID, Señor, de los hospitales, Señor, que guarde nuestra iglesia, Señor. Guarda a todas esas personas que están muy malas, Señor, de la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes el control de todo, Señor. Guarda las casas, Señor. Libera todo espíritu que tenga esa familia, Señor. Yo sé que tú puedes hacer todo eso, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta hora, Señor, que estamos aquí presentes con ustedes, Señor, con mi papá, Señor, te pido que guardes esta hora, Señor. Vamos a disponernos a descansar, Señor, ahora que terminemos todo esto, Señor. Guárdanos, Señor, guarda esa familia, Señor, te lo pido, Señor. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente en esta preciosa y maravillosa noche. Que tengas un descanso en la presencia del Señor. Y como dice la palabra del Señor, en la paz de Cristo me acostaré y asimismo me levantaré. Sigue uniéndote, sigue invitando a más personas para que vean estas transmisiones que van a ser de gran edificación para nuestra vida espiritual y sobre todo que Cristo viene pronto y Cristo está cerca. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos el día de mañana si Dios así nos lo permite. Amén y amén.